¿Qué tal? Bien, vamos a continuar con el tema de la proposición. ¿Sí? Recuerden que en el primer video tratamos de la definición o el concepto que se tiene de la proposición. Se dijo que una proposición es una oración aseverativa de la que se asigna un valor de verdad o de falsedad. Pero en esta ocasión vamos a tratar de diferenciar la proposición de la oración y el enunciado. Es necesario distinguir entonces una proposición, objeto conceptual o constructo, de las oraciones, objetos lingüísticos, que las designan, las expresan o formulan, así como es preciso distinguir una oración de sus diversas enunciaciones, que son considerados actos psicofísicos. ¿Sí? Actos psicofísicos, ya que una oración puede ser enunciada de forma oral, escrita o por ademanes. En efecto, cuando enuncio o escucho o escribo o leo una oración, por ejemplo, 3 es mayor que 2, ejecuto un acto psicofísico. ¿Vale? Entonces, es necesario diferenciar entre estos tres niveles, ¿no? El nivel proposicional, que corresponde a los objetos conceptuales, el nivel enunciativo, que corresponde a los actos psicofísicos o a los enunciados, y el nivel de la oración, ¿sí?, que corresponde al objeto lingüístico o bien al objeto gramatical. Tenemos tres tipos de objetos: objetos conceptuales, objetos gramaticales o bien objeto lingüístico y acto psicofísico. ¿Qué sucede con el enunciado? El enunciado o la enunciación es el medio por el cual nosotros comunicamos una intención o bien un sentido. La intención comunicativa o el sentido comunicativo que se da entre el emisor y el receptor, ¿sí? Hay diversas formas de transmitir ese sentido: de forma oral, de forma escrita, mímica, ¿sí? Puede ser que yo transmita ese sentido susurrando o levantando la voz, ¿sí? En el caso de las oraciones, recordemos que hay distintos tipos de oraciones. ¿Sí? Hay distintos tipos de oraciones. Hay oraciones aseverativas o declarativas, que son propiamente las proposiciones, ¿sí? Y hay otras oraciones que no pueden ser consideradas proposiciones. Un ejemplo de esas son las siguientes. El número 5 aleteó. ¿Sí? El número 5 aleteó, o la raíz cuadrada de una melodía es igual a un sueño. Muy bien. Aquí tenemos dos ejemplos de oraciones, dos ejemplos de objetos lingüísticos, pero que no pueden ser considerados proposiciones porque no pueden ser juzgados, ¿sí?, a través de una valoración, como es el caso de el valor de verdad o el valor de falsedad. En resumen, tenemos tres tipos de objetos, ¿sí? Objeto lingüístico, que corresponde a la oración. La oración es enunciada por un acto psicofísico y la oración puede expresar un objeto conceptual, que es la proposición. Ahora, veamos los tipos de proposiciones o las clases de proposiciones. Estas pueden ser de dos clases: proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. Las proposiciones atómicas, simples o elementales, carecen de conjunciones gramaticales típicas o conectivas. Es el caso de ahí o el sí entonces, el sí y solo sí, o del adverbio de negación, el no.
Un ejemplo de proposición simple es el siguiente. San Marcos es la universidad más antigua de América. La lógica es distinta a la matemática. En ambas proposiciones tenemos solo una idea. En ambas proposiciones tenemos una sola idea, ¿sí? En este caso se le considera proposición simple o bien atómica, porque no tiene ninguna conjunción gramatical, ninguna conexión, ¿sí? Es decir, en ella no se involucra la conjunción, la disyunción, el condicional o el bicondicional, que es el caso de la I, la O, el sí entonces, el sí y solo sí. Las proposiciones atómicas, de acuerdo a sus elementos constitutivos, pueden clasificarse en predicativas y relacionales. Las proposiciones predicativas constan de sujeto y predicado. Un ejemplo de esto sería el número 2 es par o el espacio es relativo. Las proposiciones relacionales constan de dos o más sujetos vinculados entre sí. Un ejemplo de este sería Silvia es hermana de Angélica, ¿sí? O 5 es mayor que 3. Las proposiciones moleculares o compuestas o bien coligativas contienen alguna conjunción gramatical típica o conectiva, o el adverbio de negación no. O ejemplos de proposiciones moleculares. Ejemplos de proposiciones compuestas son las siguientes. La lógica y la matemática son ciencias formales. El tiempo es absoluto o es relativo. Si dos ángulos adyacentes forman un par lineal, entonces son suplementarios. Este número es par si solo si es divisible por 2. ¿Vale? Son algunos ejemplos de proposiciones moleculares o compuestas. Bien, entonces vamos a resumir lo que se ha dicho en este breve video. La proposición, ¿sí?, es una oración aseverativa de la que se puede decir que es verdadera o falsa, pero hay que distinguir la proposición de la oración y del enunciado. La proposición es un objeto conceptual, ¿sí?, es decir, conlleva un concepto, ¿sí?, un concepto que puede ser juzgado como verdadero o falso. Luego, la oración es un objeto lingüístico, un objeto gramatical. Recordemos que no todas las oraciones son proposiciones. Y el enunciado es un acto psicofísico, ¿sí? Es la forma en la que yo transmito al otro la intención comunicativa, ¿vale? La clasificación de las proposiciones son dos, ¿sí? Hay dos tipos de proposiciones: las proposiciones atómicas o elementales o simples. Son aquellas que expresan una sola idea y que no involucran ninguna conexión lógica. Estamos hablando o pensando en el caso de la conjunción, de la disyunción, del condicional, del bicondicional y del adverbio de negación, o bien lo que ustedes conocen como la I, la O, el sí entonces, el sí y solo sí, y el no, ¿vale? En el caso de las proposiciones moleculares tenemos que son aquellas que expresan más de una idea, y para expresar más de una idea necesita presentarse una conexión, ¿sí? Y la conexión puede ser a través de la I, de la O, del condicional, el sí entonces, o bien del bicondicional, el sí y solo sí. E incluimos en este conjunto de conectores
conectores lógicos, adverbio de negación. ¿Sí? Espero que este video complemente la información que ya tenemos de la proposición y nos sirva para realizar el siguiente ejercicio que encontrarán en la plataforma determinada. Hasta luego.